Hola, ¿qué tal, queridos amigos míos? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a toda la familia de este canal y a todas las personas que llegan invitadas, que están interesadas en el tema que voy a tratar hoy. Hoy lamento desilusionarlos a los que están esperando que yo hable de la famosa carta de normalización, etcétera, etcétera, porque hoy no voy a hablar de este tema. Yo, como había prometido, voy a hacer una serie de materiales que están destinados para la gente que no tuvo otra historia, no tuvo otra enseñanza de la historia que la que le enseñaron en la escuela castrista. Una historia deformada, una historia parcializada y con muchas lagunas y con cosas que jamás se hablaban. Hay un tema que es muy polémico por lo moral, sobre todo, que se trata del bombardeo atómico contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Es un tema polémico, es un tema que a todo el mundo no le gusta tratar, es un tema que despierta pasiones, despierta muchas discusiones y siempre sale a flote el dilema moral. Por supuesto, tenemos interpretaciones como las que nos daban en Cuba, que es una interpretación que siempre ha hecho la izquierda. ¿Por qué la izquierda? Porque la izquierda son los archi enemigos, ¿no? O sea, esta izquierda que hay internacional son los archienemigos de los Estados Unidos de América. Y Cuba en particular, Fidel Castro, tenía, como todo el mundo sabe, una obsesión enfermiza contra los Estados Unidos. Los Estados Unidos no son santos, eh, no, no quiere decir que no hayan cometido muchísimos errores, que no hayan apoyado gente que no son eh, de lo mejor que se pueda pasear por este planeta. Han apoyado golpes de Estado a través de la central de inteligencia eh, y en general han tenido muchos desaciertos en cuanto a su política exterior. Pero cuando vamos a ver el asunto de una manera global, pues tenemos que reconocer y siempre hay que pensar en una balanza los aspectos positivos, los aspectos negativos. Contra quién luchaba Estados Unidos y contra y quién luchaba contra los Estados Unidos en ese momento. Eh, para hablar del tema del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, para llegar a ese punto no podemos obviar el resto de la historia. Tenemos que tener en cuenta los antecedentes, qué fue lo que pasó, por qué se llegó ahí. Como en la historia y las cosas de la vida, todo tiene una causa y todo tiene una consecuencia. Y vamos a ver cómo fue que se llegó a este desenlace tan dramático, tan terrible, que fue el bombardeo atómico. Eh, Hay personas que me han escrito cuando me escucharon decir que yo pensaba hablar del tema para aconsejarme. Yo les agradezco a todos los que lo han hecho de buena intención para aconsejarme. Entre otras cosas me escribieron que, que era un tema que mejor dejarlo así. Otras personas me escribieron diciendo cosas como que los japoneses se lo merecían. Otro recibí como 4 mensajes, una cosa así. Y hubo uno que fue el más que lo recibí hoy mismo. Pero bueno, todos iban y alguien incluso me llegó a decir que me aconsejó que tuviera cuidado y que no narrara la historia desde el punto de vista del vencedor, entre paréntesis, los Estados Unidos. Yo, bueno, le contesté, yo voy a narrar la historia desde el punto de vista de la historia, de lo que está contrastado, de lo que está comprobado y de todo lo que en la realidad ocurrió. Y que fueron cosas que en la escuela, en Cuba, jamás se nos dijeron. Por ejemplo, en Cuba, cuando víamos a la parte de la historia, que venía la historia de la Segunda Guerra Mundial, de la parte del Pacífico apenas se hablaba. Y cuando ya se pasaba a hablar de la parte del Pacífico, se saltaba casi que inmediatamente a lo que era Okinawa y después posteriormente el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki. Con la intención manifiesta de sembrarnos en el cerebro de que había sido un acto de pura maldad, absolutamente de pura maldad, que había sido un bombardeo atómico sin ninguna necesidad, que todo era para mostrar el músculo
para amedrentar a la Unión Soviética y para chantajear al socialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Una sarta de disparates. Y en esto hubo un dilema que no fue solo moral, hubo cuestiones estratégicas, hubo cuestiones tácticas, hubo muchas cosas y por supuesto el motivo político también. Pero vamos a ver cómo fueron las cosas en realidad. Hay que empezar desde el principio, cómo fue que empezó todo esto, qué era Japón. Y a partir de ahí yo hice una serie de animaciones, una serie de mapas, espero que me perdonen si no están muy bien, porque estoy utilizando prácticamente la mano izquierda y solo tengo un poquito de movimiento por acá todavía. Y bueno, espero que así sea un poco más entendible, un poco más ameno y que no me tenga que estar mirando la cara a mí. Les voy a mostrar ahora una serie de animaciones para que tengan el contexto, para que se puedan situar en el contexto de cómo empezó todo esto. Así que bueno, los dejo, vayan mirando y nos vemos en un poquito. Adelante.
Y bueno, ahora llegamos a la parte crucial, a la parte, al nudo, a lo que desencadena todo el resto de esta guerra, que fue una guerra en realidad sangrienta y que llegó a unos niveles de brutalidad extraordinarios. Como habíamos visto, Japón estaba en esta situación de embargo por haber invadido la Indochina francesa y por haberse seguido expandiendo. Ya Estados Unidos se da cuenta que tiene que frenar a Japón. Le impone este embargo de petróleo, le congela todos los activos, todas las finanzas de Japón quedan congeladas. Y entonces a Japón le quedan estas dos opciones, como vemos, o la guerra o la paz. ¿Qué pasa? Para entender al Japón y a los japoneses hay que saber un poco cómo funciona la cultura japonesa, la mentalidad japonesa. Los japoneses son un pueblo basados en una disciplina, en mucha disciplina. No es casual que otro pueblo, también basado mucho en la disciplina como el alemán, aunque en menor grado, ha llegado a destinos similares. Pues esta disciplina responde también a un código de honor, el Bushido, que es un código de honor que viene de la época de los samuráis. Y una lealtad absoluta, rayana en la adoración por el emperador. El emperador es una figura no solo política, no es una figura decorativa, es una figura ante todo divina, porque el emperador, según está en la tradición japonesa, es descendiente directo del cielo, le dicen el hijo del cielo, es una divinidad, o sea que es como una especie de Dios reencarnado, ¿no? en la persona, en este caso, de Hirohito. Y entonces toda la cúpula militar, porque ya Japón ha llegado al punto que se ha convertido en una potencia imperialista, militarista, expansionista, llegado a este punto ya ellos no tienen marcha atrás. ¿Por qué? Echar marcha atrás, retirarse de Indochina y renunciar a todos estos recursos, a todas las cosas que ya tenían, incluso la mano de obra, implica caer en el declive, indica el fracaso. Y esto es algo que en su mentalidad no cabía, y menos aún en la de la cúpula militar. Y es en este momento en que deciden que van a hacer la guerra. Por supuesto, saben que vencer a los Estados Unidos no van a poder hacerlo. Estados Unidos tiene una flota poderosísima, tiene recursos, tiene dinero, tiene petróleo, tiene todo lo que les hace falta y ocupan un vasto espacio del Pacífico que llega desde el propio territorio continental de los Estados Unidos abarca Hawái, un lugar que después vamos a ver que es muy importante, que es las islas de Midway, que están justo a mitad de camino entre Japón y los Estados Unidos, están más allá incluso de Hawái. Y Estados Unidos tiene otros territorios también, están en las Marianas, la Guam, que es la parte de las Islas Marianas, y algunos otros islotes, islas, territorios que tiene, que le dan cierta posición ventajosa. Y Japón comprende que para por lo menos no vencerlo, pero para infligirle un daño que lo mantenga ocupado o que lo mantenga medio inválido durante meses, quizás hasta un año, necesita infligirle un daño a la flota norteamericana del Pacífico del que no se puedan recuperar en un largo tiempo y no puedan responder al ataque japonés como ellos ya tienen planificado. ¿Y qué es entonces lo que planifican? El famoso ataque de Pearl Harbor. El ataque de Pearl Harbor es una de las maniobras militares más brillantes y hasta cierto punto más exitosas desde el punto de vista japonés. Fue un éxito rotundo, un éxito total, solo que olvidaron dos cuestiones, o las olvidaron o no supieron en ese momento analizar esto. Olvidaron dos cuestiones fundamentales cuando bombardean Pearl Harbor, y eso después es lo que va a pesar en el balance de la guerra y lo que va a hacer que los japoneses pierdan esta guerra. ¿Qué deciden ellos? Pues como vamos a ver en las otras gráficas que yo les voy a poner más adelante, esto no quiero que sea un programa largo porque creo que sea un programa que dure poco para que sea incluso, si en Cuba lo pueden ver, que lo puedan ver, que ahí todo tiene que ser lo suficientemente corto para que lo puedan bajar. Y vamos a ver, pero tenía que ponerles yo los antecedentes para que comprendan por qué se llega al final a esta tragedia de Hiroshima y Nagasaki. Vamos a seguir en una segunda parte
donde ya Japón va a atacar a los Estados Unidos sin declaración de guerra, pues, y de qué manera lo hicieron tan brillantemente y de qué manera casi logran neutralizar a los Estados Unidos y de qué manera tan increíble por unos par de detalles no pudieron hacerlo. Y después vamos a ver qué provocó ese ataque de Japón en los Estados Unidos, que era un país que se mantenía neutral. No quería, la mayoría de los ciudadanos no querían que Estados Unidos se metiera en ninguna guerra, preferían seguir en su neutralidad, disfrutando de una estabilidad económica, de una estabilidad social, y no querían meterse en ninguna guerra. Y en eso Roosevelt estaba perdido, no tenía el apoyo del pueblo para meterse en la guerra, ni siquiera por Inglaterra, por el Reino Unido, que estaba solo combatiendo allá, que era el único lugar que quedaba que los nazis no habían podido invadir. Y entonces la Gran Bretaña estaba en una situación desesperada. Y precisamente Japón aprovecha la inmovilidad que tiene Gran Bretaña, aprovecha la caída de Francia a manos de Alemania y aprovecha la caída de Holanda también para entonces tomar todos los territorios, incluyendo donde estaban los Estados Unidos asentados. Y ahí es que se desencadena ya la cuestión. Pero bueno, el inicio, el punto de no retorno fue el ataque a Pearl Harbor. Vamos a ver qué fue lo que provocó y vamos a ver en la segunda parte de este programa qué fue lo que pasó. Los espero hasta la otra y que bueno, les agradezco la paciencia.